Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Miren, señores, yo en el día de hoy me quiero referir a un tema, bueno, y mis compañeros podrán también dar su opinión si así lo quieren, y es respecto a lo que ocurrió ayer en el Consejo Económico y Social, que se estaba empezando a socializar. Un tema muy bueno. Sí, que se estaba empezando a socializar lo que era el proyecto o el anteproyecto de reforma constitucional que hay, que ya en su momento el gobierno lo había comentado, se divulgó por los diferentes medios realmente el borrador, pero que el gobierno ha querido, antes de presentarlo al gobierno, tener una discusión con los diferentes sectores de la sociedad, y por eso ha llevado esa discusión al seno del Consejo Económico y Social. Ayer se retiraron el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y también el Partido Revolucionario Dominicano. Se retiraron y entre otras cosas dicen que, o entre otras cosas dijeron, es la posición de ellos, de que hay temas más importantes que el país debe atender, que está el tema de la alza de los precios, tema de la inflación, que está el tema de los combustibles, es decir, que el tema de la reforma constitucional no es una prioridad. Miren, yo con esto voy a conectar con el comentario que hacía el pasado martes respecto a la oposición. Yo creo que la oposición de este país debe dejar el discurso politiquero y debe empezar a trabajar, a cumplir con su rol. Con esto yo no le quiero decir que la reforma y que el borrador que hay de proyecto de reforma constitucional ahora mismo sea perfecto y que no tiene oportunidades de mejora, porque entiendo que lo tiene. Ahora, también entiendo que tiene muchas bondades, como ya mencionamos en días pasados. Por ejemplo, para mí es una bondad el hecho de que saquemos del Consejo Nacional de la Magistratura al Procurador General de la República. Porque cuando tú tienes al Procurador General de la República, que es nombrado por el presidente, y lo tienes en el Consejo, entonces tú le estás dando un voto adicional al Poder Ejecutivo para la selección de los jueces de las altas cortes. Entonces, eso es una bondad. El hecho de que se vaya a elegir el Procurador General de la República mediante otra vía diferente a que no sea el presidente que lo elija, también es una bondad. Que tengamos un procurador que se elija por 6 años, por un periodo de 6 años, también es algo positivo. De que todavía para poder lograr establecer y fijar el candado que queremos de una justicia independiente, hace falta hacer unos ajustes, como por ejemplo poder incluir más fiscales de carrera en lo que es el Ministerio Público, en lo que es el organigrama de la Procuraduría General de la República, sus procuradores generales adjuntos. Sí, creo que esa es una de las cosas que deben ajustarse en ese borrador de reforma constitucional. Pero precisamente por eso se está teniendo la discusión en el Consejo Económico y Social, por eso se llevan esos temas a debate. Y yo creo que este es el escenario ideal para usted aportar sus ideas, para usted decir, mira, no estoy de acuerdo con este proyecto de reforma por esto, por esto y por esto. Ahora no diga, no, yo no voy a estar en esta discusión porque simplemente este no es momento para reforma constitucional. Miren, todo el mundo sabe que el tema de poder estructurar un ministerio público que pudiera trabajar de la manera más independiente posible ha sido uno de los más grandes reclamos que ha tenido la sociedad dominicana. ¿Y por qué? Porque hemos visto cómo con el pasar de los años la impunidad se ha ido institucionalizando en el país. Es decir, tenemos un país donde el presidente de la República, por el poder que tiene, decide a quién se somete a la justicia y a quién no se somete a la justicia. ¿Qué es lo que trae consigo? Que tengamos gobiernos que cuando llegan al poder se blindan prácticamente y se convierten en intocables. Entonces, eso al final del día es dañino para la República Dominicana. Yo creo que nuestra oposición, llámese PLD, llámese Fuerza del Pueblo, llámese PRD, debe retractarse, reflexionar sobre esa decisión y volver al Consejo Económico y Social. Y si al final usted no está de acuerdo con la decisión que se tome, explíquele al país por qué usted no está de acuerdo. Señores, pero hasta en la judicatura, cuando un tribunal colegiado toma una decisión y hay uno de los jueces o varios de los jueces que no están de acuerdo, que tienen la oportunidad de votar en contra
y emitir un voto disidente. ¿Y qué es lo que hacen en ese voto disidente? Explican las razones por las que entienden que esa decisión no se encuentra apegada a derechos. Mira, yo veo esto como una ñoñería de la oposición, que quieren hacer oposición simplemente por hacer oposición. Y estoy muy de acuerdo con tu comentario, Manuel. Era algo que yo conversaba más temprano con otros colegas y decía que en lugar de criticar, ellos deberían estar aportando, porque si ellos son los que más saben, y no me estoy refiriendo a ningún partido político en específico, me refiero a los que se pararon independientemente del partido político al que pertenezcan, si ellos son los que más saben y no están de acuerdo con esa reforma a la Constitución, pues entonces explíquenlo, den sus razones, no simplemente se basen en que hay cosas prioritarias, porque es bien sabido que en este país todos los presidentes han querido modificar la Constitución para beneficio propio, para reelección. Entonces, ahora que por fin estamos teniendo una reforma integral de esa pieza tan importante para la democracia dominicana, que es la Constitución, yo pienso que el pataleo no funciona, claro, y no nos va a llevar a ninguna parte. Es una reforma diferente, es una reforma que no se pretende hacer con el único beneficio, claro, del presidente de la República. Pero ¿qué es lo que busca la oposición? La oposición lo que busca es quitarle legitimidad a esa reunión del Consejo Económico y Social. Ellos tuvieron su tiempo de decir, no queremos hablar de reforma a la Constitución, cuando a principios del diálogo se estaba definiendo cuáles eran las mesas temáticas que se iban a formar y cuáles temas se iban a tratar. Entonces, somos muy buena oposición para criticar, pero no para aportar. Ay, por favor. Claro, y mira, es lamentable que eso esté sucediendo, porque como te digo, le quitan legitimidad, pero también yo creo que es la oportunidad de que el presidente de la República, con su liderazgo, haga un llamado a los diferentes líderes de los partidos. Lo hizo. Sí, bueno, pues que trabaje en ese llamado. Qué bueno que lo hizo. Él les dijo a la Fuerza del Pueblo y al PLD sobre todo, que hagan sus propuestas sobre los problemas, que no solamente hagan críticas. Y es lo correcto, que se le haga un llamado, pero que este llamado sea un llamado y esto que se logre sea transparente, porque tampoco con esto es que yo quiero el mismo pacto de las corbatas azules que ocurrió cuando la reforma constitucional del 2010, que se puede hablar de que fue una reforma integral, y es verdad, fue una reforma integral en muchos aspectos, pero también le abrió las puertas al presidente Leonel Fernández para volver a intentar para el 2016, porque no olvidemos que cuando se reformó la Constitución en el 2010 estaba la misma restricción con respecto a la reelección presidencial de un periodo y nunca más. Leonel, cuando la modifica, prohíbe la reelección presidencial consecutiva. ¿Y qué hace eso? Que inmediatamente, es verdad que lo bloquea para el 12, pero lo habilita para el año 2016. Resumiendo, señores, tenemos una reforma, un anteproyecto de reforma constitucional que puede fortalecer las instituciones de la República Dominicana. Yo creo que ese debe ser el fin ulterior de todos los que una de otra manera ejercen política. Yo creo que no es el momento de apartarse del debate, sino de aportar al debate. Y si al final el PRM, por casualidad, quiere imponer de manera tajante, de manera fuerte su posición por ser mayoría, bueno, usted como oposición haga esa denuncia, pero no se retire del diálogo queriendo quitarle legitimidad a ese diálogo por temas que si bien son importantes, pero que una cosa no tiene que ver con la otra. Vamos a una pausa y regresamos con más. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase con Soraya Castillo.